Buen día chicos, estamos aquí nuevamente para continuar con la resolución de los problemas de este espectacular libro de la literatura rusa, Preguntas y problemas de física, de los académicos Lev Vasiliev Tarasov y Ana Nikolaevna Tarasova, ¿no? Este es un libro que nos llegó al Perú a inicios de la década del 70 y que ha marcado realmente la pauta respecto de lo que es la enseñanza de la física en nuestro país, en el Perú. Y yo obviamente soy un asiduo seguidor de todos los libros rusos, ¿no? Cuya resolución en algunos casos hemos llegado a publicar en textos que estaré ya comentándoles más adelante para que lo puedan adquirir, ¿no? Claro, tenemos también una librería virtual, vale decir, tenemos en una plataforma online la posibilidad de que ustedes puedan descargar esos libros, ¿no? Bien, pasando directamente al tema, tendríamos que decir que en este problema nos están hablando de un muchacho de 1,5 metros de altura, ¿no? De 1,5 metros de altura, que está parado a una distancia de 15 metros de una cerca cuya altura es de 5 metros, ¿no? Aquí está indicado en la figura. Este va a lanzar una piedra bajo un ángulo de 45 grados con la horizontal. Pregunta, ¿con qué velocidad inicial debe lanzar la piedra para que ésta pase por encima de la cerca? ¿Ya? Claro, el gráfico de repente no está viendo o mostrando a la pelota o a la piedra eh, superando a la, la valla, ¿no? O sea, la cerca, ¿no? Pero el problema justamente dice, ¿cuál es la velocidad mínima, ¿no? O sea, ¿cuál es el valor mínimo de esta velocidad para que esta piedra pueda pasar por encima, ¿no? Bien, lo que pasa es que aquí nosotros tenemos que despreciar las dimensiones de la piedra, ¿no? Y entender de que justamente en este punto se está dando la posibilidad, ¿no? De que con la velocidad mínima supere a la cerca, ¿no? Bien, entonces la incógnita del problema es la velocidad inicial. ¿Ya? Entonces vamos a señalar eso acá. Velocidad inicial incógnita del problema, ¿no? Bien. Y entonces lo primero que vamos a hacer, el primer paso que tenemos que seguir es la descomposición de este vector velocidad, ¿no? Que vamos a hacerlo en una figura aparte, ¿ya? Para que se vea nítidamente, ¿no? Entonces más o menos es así, ¿ya? El vector velocidad inicial, ¿ya? Cuyo valor no se conoce. Lo que se sabe es la dirección, ¿no? De ese vector, ¿ya? Y por el extremo vamos a pasar también una vertical. No, directamente vamos a dibujar las componentes, ¿ya? La componente horizontal la vamos a poner de un color y la componente vertical de otro, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos la componente vertical, ¿ya? Que vamos a preferir mejor con un trazo interrumpido, ¿ya? Y esta sería la componente vertical, ¿no? Si aquí el ángulo es de 45 grados, entonces podríamos decir que su magnitud se va a expresar en función del seno, ¿no? Ya. La otra componente, la componente horizontal. La componente horizontal, por estar al costado del ángulo, se va a expresar en función del coseno, ¿no? Bien, y así tenemos ya las componentes del vector velocidad inicial, ¿no? Para poder iniciar, para poder plantear las ecuaciones que corresponden justamente a este movimiento, ¿no? Las ecuaciones de Galileo, que es justamente el título que estamos mostrando, ¿no? Entonces vamos a empezar
refiriéndonos a la componente vertical, ¿ya? Entonces vamos a poner acá la componente, empecemos con la componente horizontal, ¿ya? Con X. Ya. ¿Qué tipo de movimiento se desarrolla en la componente horizontal? Bueno, ausente o exento de aceleración, tendríamos que decir que este movimiento tiene que ser rectilíneo y uniforme, ¿no? Entonces vamos a empezar por escribir la ecuación, un poquito más a la derecha. La posición final o la abscisa final será igual a la abscisa inicial multiplicada por la componente horizontal de la velocidad. Y esta, a su vez, multiplicada por el tiempo, ¿no? Entonces, esto nos va a dar la posibilidad de escribir a continuación, justamente reemplazando los valores, sería la abscisa final 15, ¿no? O sea, lo que hay que resaltar es de que este punto, la posición final tiene dos coordenadas, ¿no? La abscisa y la ordenada. Justamente aquí nos estamos refiriendo a la abscisa final, ¿no? Y en el punto de partida también vamos a tener dos coordenadas, la abscisa inicial y la ordenada inicial, ¿no? Aquí para poder distinguir claramente lo que estamos anotando, ¿no? Ya, ¿cuál sería el valor de la abscisa inicial? La abscisa inicial es 0, ¿no? Corresponde justamente a este punto. Este punto no tiene abscisa, ¿no? Solamente ordenada. ¿Ya? Entonces acá tendríamos que colocar la velocidad inicial multiplicando al coseno de 45 grados, que es 1 sobre la raíz de 2, ¿no? Entonces prácticamente de ahí ya tenemos la posibilidad de despejar el tiempo, ¿no? ¿A qué sería igual el tiempo? El tiempo sería igual a 15 raíz de 2, 15 raíz de 2 dividido entre el valor de la velocidad inicial, ¿no? Ya, ¿esto para qué nos va a servir? Nos va a servir para poder proyectarnos al otro movimiento, ¿no? En la componente vertical, ¿no? Entonces, a continuación, vamos a trabajar la componente vertical. ¿Qué tipo de movimiento se va a desarrollar? Interesante pregunta. Algunos dicen caída libre. No es caída libre. Ya lo vamos a ir demostrando, ¿ya? La componente vertical, ¿qué clase de movimiento va a desarrollar? Bueno, vamos a decir, por lo pronto, que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? En donde la aceleración es una magnitud constante y es justamente igual a la aceleración de la gravedad, ¿no? Bien, entonces a continuación vamos a plantear la otra ecuación, ¿no? La ecuación que le corresponde a este caso sería ordenada final igual a la ordenada inicial más la componente vertical de la velocidad, que ya le hemos determinado, multiplicada esta por el tiempo, y a continuación le agregamos la mitad de la aceleración multiplicada por el tiempo al cuadrado, ¿no? Felizmente ya tenemos el tiempo también, ¿no? Entonces ya podríamos ir reemplazando, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a colocar los números, ¿ya? La ordenada final para este punto. ¿Cuánto vale la ordenada final? Aquí está, ¿no? Desde aquí hasta acá. ¿Cuánto es la ordenada? Aquí está, ¿no? Vamos a señalarlo así para que no haya dudas. Sería igual a 5. ¿Y cuál habría sido la ordenada inicial? 1,5, ¿no? En esa posición estaba al inicio. A esto hay que agregarle el producto de la velocidad inicial, que no sabemos cuál es, por la raíz, la inversa de la raíz de 2, que es el seno de 45, y acostadito ponemos el tiempo.
el tiempo es 15 raíz de 2 dividido entre el valor de la velocidad inicial, ¿no? Y a esto le tenemos que quitar la mitad de la aceleración de la gravedad, que es 4,9, ¿no? Y al costadito ponemos el tiempo elevado al cuadrado, ¿no? ¿Cuál es el valor del tiempo? Ya lo tenemos aquí, ¿no? El tiempo es igual a 15 multiplicado por la raíz de 2 y dividido entre el valor de la velocidad inicial, ¿no? Bien, entonces vamos a disponernos a hacer algunas simplificaciones, ¿ya? Por ejemplo, acá se va a simplificar claramente la velocidad inicial, ¿no? Ya, ¿qué más se va a simplificar? La raíz de 2, muy bien, ¿no? Y entonces, ¿qué cosa nos está quedando? A ver, esta cantidad que tenemos acá, la vamos a pasar al otro lado, ¿ya? Entonces, al pasar al otro lado se va a hacer positiva, ¿no? Entonces sería 4,9 estaría multiplicando ¿a quién? Estaría multiplicando a 15 elevado al cuadrado, que es 225, ¿no? Y ese 225 estaría multiplicado por la raíz de 2, que al elevarse al cuadrado me va a dar solamente nada más que 2, ¿no? La raíz de 2 al cuadrado me da simplemente 2. Y en el denominador me estaría quedando la velocidad inicial elevada al cuadrado, ¿no? Ya, ¿qué me estaría quedando al otro lado? A ver, cuando esto pasa a la izquierda, a ese lado quedaría 15 más 1,5. A ver, vamos a ponerlo, ¿ya? 15 más 1,5 menos 5, ¿no? Porque este 5 va a pasar al otro lado a restar, ¿no? Bien, y entonces ya estaríamos prácticamente a puertas de poder dar nuestro resultado, ¿no? ¿Cuánto me va a dar esto? Esto me va a dar 11,5, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que la velocidad inicial elevada al cuadrado será igual. A ver, ¿a qué va a ser igual? Vamos a tener por acá un cociente, ¿eh? El cociente sería 4,9, 4,9, ¿ya? Multiplicado por 450, ¿ya? Que es justamente el doble de 225, y esto va a pasar a dividir, ¿no es cierto? Sería 16,5 menos 5, 11,5, ¿ya? ¿Esto cuánto nos está dando? Esto nos está dando 191,7, ¿no? Y entonces lo único que queda ya es extraer la raíz cuadrada, ¿no? Y la raíz cuadrada de esa expresión sería justamente la respuesta del problema, pues. 13,8 metros por cada segundo, que es justamente la respuesta que en el mismo libro aparece en la última página, ¿no? Entonces, esa es la respuesta a este problema, ¿no es cierto? Bien, ¿qué les pareció? Laborioso, ¿no? Laborioso, sí. En algunos otros casos ya hemos estado revisando nosotros la resolución de los primeros problemas, ¿no? El problema 1, el problema 2, el problema 3, el 4. Ya hemos publicado su resolución en nuestro canal, ¿no? Y hemos visto que sale laborioso, ¿no? En cambio, la propuesta con el método Guaranca es diferente. Algunas críticas al método clásico de Galileo Galilei. Primero, que emplear las ecuaciones de Galileo Galilei prácticamente es emplear una regla. Y una regla cargada de otra regla, que es la regla de signos. Ya. Vale decir, por ejemplo, aquí aparece un signo menos, que podría también estar por acá un signo menos, y por acá y por acá. Y entonces, lamentablemente, esa múltiple posibilidad de poder encontrar el signo menos en varias ubicaciones es justamente la que genera inconvenientes a la hora de resolver problemas y nos lleva justamente todo este armatoste matemático a una equivocación, ¿no? Muy lamentable. Bien, entonces no sé si ya le tomaron la captura de pantalla.
Y viene a continuación el famoso método Huaranca, ¿no? Y entonces aquí nosotros tenemos que decir en favor justamente de explicar cómo es que se sucede este movimiento, ¿no? Porque cuando Galileo Galilei dice que el movimiento tiene una componente horizontal y una componente vertical, no nos está describiendo cómo es realmente, cómo es que se está desarrollando este movimiento, ¿no? Entonces yo le voy a explicar. Por ejemplo, para que el proyectil pueda llegar a la posición B, tiene que hacer dos cosas. Avanzar en la dirección de lanzamiento, ¿no? En virtud, obedeciendo al principio de inercia, y obedeciendo, o sea, la primera ley de Newton, y obedeciendo a la segunda ley de Newton debe descender. O sea, el proyectil hace dos cosas, avanza en la dirección de lanzamiento y desciende. Lo mismo para llegar a la posición C, lo mismo para llegar a la posición D, lo mismo para llegar a la posición E. Vale decir, avanza primero, vamos a graficarlo, ¿ya? Avanza primero en esta dirección, ¿no? Con un movimiento que, como ya hemos indicado, ese movimiento no es otra cosa que el más sencillo de los movimientos, ¿no? Un movimiento rectilíneo y uniforme, ¿vale? Es decir, si yo quisiera saber cuánto de distancia se ha recorrido acá, lo que nosotros tendríamos que hacer es multiplicar la velocidad inicial por el tiempo, ¿no? A ver, vamos a intentar colocarlo por acá, ¿no? A ver, la velocidad inicial por el tiempo, ¿no? ¿Qué cosa estamos colocando? La distancia que se ha recorrido justamente en virtud de la inercia, ¿no? Esto tiene, detrás de este método hay toda una historia muy interesante, llena de propuestas filosóficas, porque esto nosotros lo hemos sacado de la escuela de los seguidores de Aristóteles, o sea, de los post-aristotélicos, ¿no? Y entre ellos personajes como Jean Buridan, eh, Filopón y tantos otros, ¿no? Justamente estamos trabajando un libro donde vamos a explicar todo eso, ¿no? Bien, entonces como dijimos, además de avanzar en la dirección del lanzamiento con velocidad constante, tendrá que efectuar una caída libre, ¿no? Y entonces vamos a colocar a continuación lo que corresponde a la caída libre, ¿ya? Y entonces sería así. Simultáneamente, perdón, simultáneamente a este movimiento se va a desarrollar este otro movimiento. Y este otro movimiento, como ya todos sabemos, no es otra cosa que una caída libre. Pero no es la caída libre de mis colegas, ¿ah? Porque mis colegas han dicho de que en la caída libre la velocidad inicial puede ser diferente de cero. Y nosotros vamos a decir enfáticamente que eso es imposible. ¿Ya? Que en la caída libre la velocidad inicial siempre tiene que ser, perdón, tiene que ser igual a cero, ¿no? Entonces aquí se está recorriendo una altura que se determina multiplicando la mitad de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿no? O sea, entendemos que aquí en este punto, o sea, en el inicio, la velocidad inicial fue cero, ¿ya? Por eso la caída libre es justamente independiente de este movimiento. O sea, estos dos movimientos se realizan simultáneamente de manera independiente, ¿no? Y entonces es así como llega a su destino final el proyectil, ¿no? Empezando de la posición inicial, empezando de la posición inicial, estaría llegando y a ese desplazamiento justamente se le representa con la letra R, ¿no? Que tendría que ser el vector posición, la magnitud del vector posición, ¿no? Bien, entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a resolver el problema? Bueno, mucho más fácil de lo que hemos estado viendo que se podía hacer con el anterior método, ¿ya? Entonces vamos a disponernos a hacer esa resolución, ¿ya? Primero, con trazo interrumpido, vamos a dibujar, vamos a trazar una horizontal, a ver por acá, del color negrito, ¿ya? Ahí está. Digamos que es ahí. Y de acá hasta ahí nomás. El programa tiene sus detalles, sus exquisiteces, ¿no? A veces no nos permite hacer algunos movimientos. Ya. Pero nosotros le damos la contra.
¿Ya? A ver, déjame arreglarlo esto un poquito mejor. Ya, ahora sí. ¿Ya? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un rectángulo. Todo esto es un rectángulo, ¿ya? ¿Y cuál sería la altura de ese rectángulo? Sería 5 más un medio de gt cuadrado, ¿no? Ya, pero ahora manejemos la otra la geometría que también tenemos que ver, ¿no? Por ejemplo, acá yo lo voy a pintar con otro colorcito, ¿ya? Aquí tenemos un triangulito que hay que destacar, ¿no? Estamos hablando de un triángulo rectángulo. Y este triángulo rectángulo, como ustedes lo están viendo, no es otra cosa que un triángulo rectángulo isósceles, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de sus ángulos de 45 grados, en consecuencia, el otro ángulo también tiene que ser de 45 grados, ¿no? O sea, ese que está acá. Y entonces eso ya me está dando la indicación de que los catetos de este triángulo tienen que ser de la misma magnitud. Por ejemplo, uno de ellos está esperándonos acá, 15. ¿Y por qué tiene que medir 15 metros? Porque este otro cateto también mide 15 metros. Y la pregunta es, ¿y de dónde hemos sacado esa medida? De la parte baja. Entre la persona y el muro, o como dice, la cerca, entre la persona y la cerca hay una distancia de 15 metros. Entonces acá arriba también es 15 metros, ¿no? Entonces, ¿qué cosa vamos a decir? Vamos a decir que los lados opuestos son iguales y de ahí sale la resolución del problema, ¿no? Entonces vamos a alistarnos a plantear esa resolución también con negrito, ¿eh? Entonces, en la figura se observa, ¿qué se observa? Se observa que 15 más 1,5, 15 más 1,5, o sea, la medida de este lado tiene que ser igual a la medida del otro lado. Estamos hablando del rectángulo, ¿no? Perimétrico, ¿no? Tendría que ser esto igual, entonces, a un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado más 5, ¿no? O sea, aquí tenemos dos distancias. Este segmento más este segmento, que es lo que acabo de escribir, tiene que ser igual a la suma de estos dos segmentos, ¿no? Entonces de aquí me está saliendo una simple relación, como ustedes lo pueden ver, ¿no? Que dice que 4,9 veces el tiempo elevado al cuadrado tiene que ser igual a 16,5 menos 5, eso me da 11,5, ¿no? Entonces quiere decir que si yo quiero determinar el valor del tiempo, lo único que tendría que hacer es dividir. Tendríamos que dividir 11,5. Lo tendríamos que dividir entre 4,9, ¿no? Ya, ¿y esto cuánto nos está dando? Eso nos está dando, a ver, no tenemos la división, lo hacemos ahorita. Hay que dividir 11,5 entre 4,9, ¿no? Y eso nos está dando 2,35. 2,35, ¿no? Estamos hablando de t cuadrado. Creo que con eso ya suficiente, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el valor de t? El valor de t obviamente tendrá que ser la raíz cuadrada, ¿no? O sea, luego tendríamos que sacar la raíz cuadrada en ambos miembros, ¿no? Y entonces eso me va a dar justamente el valor de 1,5. 1,5 segundos, ¿no? Ya, esa no es la solución del problema. Yo sé que no es la solución del problema. ¿Qué tendríamos que hacer a continuación? Tendríamos que, eh, aquí, a ver aquí, vamos a ponerle rayitas verticales, ¿ya? Vamos a ponerle rayitas verticales acá. Que es justamente el triángulo en el cual me estoy disponiendo a trabajar a continuación, ¿ya?
el programa a veces no me permite hacer algunos trazos, ¿no? Tiene sus propios comandos. Ya, ahora estoy trabajando en este triángulo, ¿eh? En ese triángulo, ¿qué cosa tengo? Tengo los catetos, ¿no? Y quiero la hipotenusa. Entonces voy a decir, además, se tiene que observar que este producto que está acá, velocidad inicial por el tiempo que ya sabemos 1,5, esto que está acá es la hipotenusa del triángulo rectángulo de 45 grados. Si ambos catetos miden 15, entonces definitivamente acá tiene que ser 15 multiplicado por la raíz de 2. En buena cuenta, si yo quiero determinar el valor de esa velocidad, simplemente voy a tener que dividir 15 raíz de 2, que es 21,21, ¿ya? Tendríamos que dividirlo entre 1,5, ¿no? Y en ese cociente así de simple, así de sencillo, ya estamos llegando a la respuesta del problema, que es 13,8 metros por cada segundo. Entonces los invito a juzgar. ¿Es esto justamente la propuesta que cariñosamente mis colegas le llaman el método Guaranca? Es una propuesta distinta, el procedimiento es totalmente simple, ¿no? Se puede, yo en muchos de los casos lo demuestro, se pueden resolver los problemas a simple vista sin necesidad de hacer tanta complicación, ¿no? Entonces, de eso se trata justamente este conjunto de videos que estamos desarrollando con el propósito de que ustedes tengan estas herramientas y tengan un éxito mayor en la resolución de los problemas, ¿no? Lo único que me queda es nada más que recordarles de que para aquellos que se suscriban a mi canal, ¿ya? Y me envíen la captura de la pantalla al WhatsApp, les voy a anotar acá justamente cuál es el número de WhatsApp que tenemos, ¿ya? El número de WhatsApp que disponemos es, sí, para cualquier país del mundo, ¿no? Ustedes me envían la captura de pantalla a través del WhatsApp y yo inmediatamente en pocos minutos les envío el PDF de ese libro para que ustedes puedan justamente seguir estas secuencias y revisar también la teoría, que dicho sea de paso también vamos a empezar a hacer la teoría, ¿ya? O sea, por ejemplo, en el próximo video voy a desarrollar todos los métodos que muestra este libro, que dicho sea de paso son, sí señores, solamente 2 métodos me muestran los rusos. Es más, yo tendría que decir que uno nada más, porque el otro no lo desarrollan, no lo terminan de desarrollar, lo indican nada más, ¿no? Dice, el tiempo que tengan libre, ustedes van a resolver esto, pero yo lo voy a hacer ante ustedes para que puedan ver 4 métodos. En el libro aparecen solamente 2. Yo les voy a mostrar 4 métodos distintos de cómo se pueden resolver ese tipo de problemas. Bien, entonces nos quedamos ahí. No se olvide de darle like a ese video, ¿no? De suscribirse a mi canal y además de seguirme en TikTok. ¿No es cierto? Bien, nos vemos entonces. Gracias por su atención.